Muy buenas noches a todos, espero que te encuentres muy bien. Hoy un día también súper lluvioso en Bogotá, de pronto para los que estuvieron hoy en la calle tuvieron que de pronto aguantar granizadas y cosas por el estilo. Y bueno, muchas veces nos sucede eso en la vida. Y hoy quiero hablarte de algo súper importante. Hace poquito, bueno, hace unas horitas, puse un post en mi perfil personal, si de pronto no ha sido, y me parece importante que lo sepas, ¿no? Voy a mirar aquí en mi otro celular, que es la que utilizo para, para los posts. Entonces voy a ver qué es lo que Lleno dijo ahí. Pero aquí dice algo así. Hoy responde estas dos preguntas y quiero que de verdad de corazón respondas estas dos preguntas que es muy importante. La primera es ¿por qué haces lo que haces? Ojalá lo anotes, si lo estás viendo esto después en retransmisión también, pero ojalá tomas una hoja y con un bolígrafo o un lápiz escribas ¿por qué haces lo que haces? La pregunta número dos es ¿qué es lo que más lucha las personas que amas y que te rompe el corazón? Bueno, tal vez eres mamá, eres esposo o eres esposa, eres hijo o eres pareja y haces lo que haces. Muchas veces tenemos una justificación. ¿Qué tipo de justificación tenemos? De que yo tengo que trabajar duro para poder alimentar a mi familia, para tener una vida digna con mi familia, etcétera, etcétera. Pero ahí la importancia de la segunda pregunta. ¿Qué lucha las personas que tú amas y que realmente te rompe el corazón? Por ejemplo, si eres padre, eres mayor de edad, 60 años, 70 años, tienes hijos, ves que tus hijos luchan, se sacrifican para tener un hogar, lo que sea, y desde el fondo de tu corazón dices, wow, ya a mí me gustaría ayudarlos si tuviera más dinero, etcétera, etcétera. Si eres de Venezuela y todavía tienes hijos, familiares en Venezuela, y ojalá quisieras que ellos estuvieran aquí contigo, en México, en Colombia, en otros países, y que los pudieras tener al lado. ¿Por qué los demás están luchando y que realmente te duele eso en el corazón? ¿Sí? Entonces son dos preguntas importantes. Si tienes un trabajo, si emprendes, si haces inversiones o haces trading, ¿por qué lo haces? Importante conocer esto porque muchas veces cuando pregunto esto, las personas no tienen una respuesta bien definida. Y a veces esa falta de tener esa claridad nos ayuda a estar supremamente desenfocada. Nosotros tenemos una comunidad que hemos estado haciendo como un beta testing, es decir, algunas personas quisieron participar en esas comunidades donde hacemos un ensayo de cómo funciona un grupo de networking, de mastermind, se llama Guerreros Zen, y básicamente más que de trading, eso era como una comunidad de mastermind para lograr objetivos. Obviamente, hay personas que están interesadas en lograr objetivos de inversiones y de trading, también es válido, pero no todos. Y entre ellas, pues está todo ese tema de preguntas que tienes que hacerte, porque a veces las respuestas las tienes tú en tu corazón, en tu alma, en tu mente, y a veces son objetivos, a veces no tan claras, ¿cierto? Por ejemplo, hago trading porque quiero tener más dinero. Trabajo en una empresa de X a Z porque quiero darle lo mejor para mi familia. Define, por ejemplo, qué es lo mejor, ¿sí? Porque cada vez que cambia la vida, la situación o lo que sea, lo mejor puede ir cambiando también, ¿sí? Esa es una de las razones por la cual cuando te respondes a ti mismo con claridad y sinceridad por qué haces lo que haces, es súper importante que independientemente de lo que pase en el mundo exterior, siempre vas a estar muy claro de lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si eres de las personas que emprendes, independientemente si ganas dinero o no, solamente en poder impactar, transformar, hacer algo que a ti te gusta para los demás, hace que eso que haces tenga un significado. Si trabajas en una notaría, por decir un ejemplo, para mí de pronto un trabajo muy aburrido, pero si con eso garantizas a las personas de que las personas puedan obtener su documentación, las certificaciones o lo que sea, y tú te sientes bien con ellos, excelente. Si eres abogado, defiendes a las personas, excelente. Si eres médico y estás por ayudar a las demás personas a que tengan mejor salud, poder ayudar a que tengan una mejor vida, etcétera, excelente.
Y por eso es tan importante cuando hablamos de inversiones y de trading, que es un tema que a nosotros siempre nos ronda, porque pues obviamente si estás acá de pronto estás en el club de inversionistas o has tenido interés en el tema de trading e inversiones, pues hay que entender por qué hacemos el dinero a través del trading. Yo hoy día mucha gente pregunta, por ejemplo, si ganas dinero porque sigues haciendo trading o porque sigo enseñando trading, etcétera, etcétera. Tienen muchas cosas diferentes. Una es que, pues normalmente, si tú sabes hacer algo muy bien, pues quieres que los demás también aprendan a hacerlo. Hay personas que de pronto pueden ser celosas y decir, ¿sabes qué? No quiero, solo lo quiero para mí y hacer riqueza para mí o aprovechar o tener beneficios para mí. Tal vez en mi caso no es mi objetivo llegar a ser un fondo de billones de dólares o cosas por el estilo. Ese no es lo que me trasnocha, ¿sí? Me trasnocha más estar aquí haciendo un live como este, pensar con mi equipo, con mi familia, con las personas cercanas, cómo podemos ayudar a otras personas que están luchando para salir adelante, dejar de hacer lo que tal vez están haciendo para poder hacer las cosas que les gusta hacer. Y tal vez hoy en día dices, no, a mí me gustaría hacer una cosa a la otra, pero seguramente tampoco tienes la menor idea de por qué. Tal vez dices, me gustaría hacer esto, pero nunca has llegado allá, por lo cual, pues es importante por lo menos probar e intentar si es posible. Pero si hablamos de emprender, si hablamos de hacer trading y si hablamos de hacer inversiones, sobre todo de esto de lograr una conquista financiera, hay algo súper importante que tienes que saber. Para lograr ese éxito necesitas de mucha paciencia. Para todas las personas que te prometen de que de pronto tú arrancas un negocio digital online o arrancas a hacer un multinivel o arrancas a hacer cualquier tipo de emprendimiento y te promete que vas a generar dinero muy rápido y que vas a ser libre financieramente, posiblemente no es el camino que debas seguir. Porque sí, claro, tú podrías ser el próximo, no sé, el genio de tu campo, en la cual destaques porque tienes unas habilidades que ya vienes innato contigo, los tienes en tus genes y de pronto puedas convertirte en esa persona, ¿no? Por ejemplo, Taylor Swift, ¿sí? Canta muy bien, desde niña la prepararon para eso, así que cuando todo el camino que estaba dado era para ser exitoso. Pero puede que haya muchas personas que tengan las mismas capacidades, pero que al final y al cabo, por un u otro motivo, no se da ese tipo de resultados. Y uno de los grandes problemas que sucede en la vida es que todos nos creemos que somos especiales. Lo que ya habíamos hablado en temas anteriores de cómo nos han criado nuestros padres, por lo menos a mí en mi época me daba chancletazos, correa de plancha, ¿sí? El cable de la plancha era con la cual te castigaban cuando no sacabas buena nota, cosas por el estilo. Hoy día, si sacas mala nota, pierdes una materia, normalmente los papás van a regañar a los profes porque no lo enseñó muy bien. Estamos en nuestra época, solo ganaba los premios, el primero, el segundo, el tercero y nadie más. Hoy en día hay que premiar a todos porque pobrecitos, el matoneo, el bullying se van a sentir mal. Y eso se traduce a una cosa de construcción de una vida de cristal, un castillo de cristal, que cuando sales a la vida a afrontar la realidad, las cosas no suceden como tú esperabas. Pero ya, por más que tu papá, tu mamá, tus cuidadores salgan a defender, pues las cosas no se van a dar, ¿cierto? Porque necesitas enfrentarte a esos problemas, salir de tus problemas por ti solo. Y por eso es lo que vemos hoy en día en ese tipo de lucha y demás. Yo entiendo. Ya habíamos hablado un poco sobre la disparidad que hay entre las personas que son ricas, las personas que son pobres. Ojalá no existiera esas brechas, pero necesariamente pues en una vida existe eso. Ustedes ven en el planeta, inclusive en el ecosistema de los animales, sucede eso. Los más fuertes sobreviven, a veces las cosas no son tan justas como debería ser. Y cuánto me gustaría que los que están acá, los ciento y pico de personas que están conectadas, pudieran estar en el lado correcto, en el lado justo. Pero sucede algo súper importante y es uno de los temas que quisiera abondar un poco más de aquí en adelante. Y de hecho, me gustaría que me preguntaras algo súper importante y es, ¿de qué tema te gustaría que habláramos? De hecho, en el canal, este canal es de Yenuk Chu, yo quiero seguir hablando de temas de crecimiento personal, de cómo pensar y tener disciplina, actitud correcta en la vida, poder balancear y tener un equilibrio en la vida.
Por ahí vi un comentario de Jeff Bezos de que si quieres lograr éxito, no necesariamente tienes que tener un balance en la vida. Y tiene un cierto sentido, sí, porque sí, hay que trabajar. No se puede hacer lo mismo que los demás y buscar y esperar un resultado diferente. Si estudias como todos los demás, si vas a la universidad como todos los demás, si vas y buscas un empleo como todos los demás, no puedes esperar resultados diferentes a lo que todo el mundo está recibiendo. ¿Sí? Si quieres resultados diferentes, tienes que arriesgarte y ahí es donde viene un poco el tema del miedo. Ese es el miedo que tenemos que romper a veces. Arriesgar a probar algo, ¿cierto? Arriesgar a ensayar algo. Y como muchas veces les he hablado, si hacen una encuesta a las personas que están hoy en día en su vejez, más a los ancianatos y preguntas a esas personas un poco, o inclusive a las personas que tienen enfermedades terminales y tú les preguntas de qué están arrepentidos de las cosas que jamás hicieron, de las que tuvieron miedo y no tuvieron, no, y no me refiero a lanzar del paracaídas y todo eso, porque bueno, chéverísimo todas esas experiencias, hoy en día a los millennials, centennials, nos encanta hacer eso, pero me refiero a cosas como este, ¿no? Haber sido tal vez todo el tiempo empleado y haber quedado con la idea de, y yo hubiera escrito un libro, ¿qué hubiera pasado? Si yo hubiera dado conferencia, ¿qué hubiera pasado? Si yo hubiera invertido en Apple en los años 70, 80, ¿qué hubiera pasado? Si yo hubiera invertido en Amazon en el año 2000, en la burbuja.com, ¿qué hubiera pasado? Si yo hubiera invertido después de la crisis de subprime, de las bienes raíces en el 2009, ¿qué hubiera pasado? Y son de esas cosas que a veces yo me pregunto y yo también me quedo con esa inquietud de qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto antes, si yo... Y lo que no quiero es arrepentirme de las cosas que no hice. Así que yo me arriesgo a hacer cosas. Hago por eso eventos como Bootcamp, hago los eventos como el de cómo invertir en el 2020, que lo daremos en Shift, para ayudarte a que las metas que no lograste, por ejemplo, este año, porque ya pasó, nos quedan menos de 70 días ya, pero ¿qué sucederá si tomas acción y cambias? Entonces, una de las cosas que yo hablaba es cosas muy simples, ¿no? Cosas que la mayoría debería lamentar hoy en día, y es lo siguiente. Por ejemplo, si cada una de las personas que están aquí presentes recomendara a alguien en este momento y dijera, oye, ¿sabes? Está lleno, que está hablando de un tema súper chévere y además si hay más de 500 personas, dijo que iba a dar becas a personas, anualidades o productos o entradas gratis a los eventos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero a veces nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque nos da pena, porque no queremos molestar a alguien, etcétera, etcétera. Y eso es de las cosas que de pronto se nos queda atrás. Y tal como ese, sucede, por ejemplo, con el tema del ahorro. Siempre he hablado de que si tú estás debajo de los 40 o de los 30, el mejor tiempo para invertir fue ayer. Y hace un año, hace 5 años fue mejor y así sucesivamente. La pregunta no debería ser en qué acción. Claro, también es muy importante saber en qué, cómo invertir tu portafolio, etcétera, etcétera. Por eso si hablamos de personas que tienen más de 10.000, 100.000 para invertir en este momento, pero si eres de las personas que estás en el rango de los que no ganan más de 3.000 a 5.000 dólares al mes, si estás por debajo de esos ingresos, pues lo mejor que puedes hacer es empezar a ahorrar e invertir ese dinero en el lugar correcto, bien sea en una casa, en una propiedad, en la bolsa de valores de tu país, si tienes una bolsa de valores respetable, o si no, pues en la bolsa de valores. ¿Esto por qué? Porque esa es una costumbre que hay que llevar con el tiempo, aprender a administrar tu dinero y ojalá si lo hicieras desde tu primer salario, desde antes de que empieces a trabajar, inclusive es mucho mejor. Si tienes hijos, enseñar a que de las mesadas, la mitad de la mesada o toda la mesada deba ir a fondos de inversión para su futuro, mucho mejor, porque lo acostumbro desde el comienzo a hacerlo. Ahora, la mayoría de nosotros no lo hacemos porque primero no nos enseñaron. Número dos, eso es lo que yo digo de que sí, imagínate hace 10 años si hubieras invertido en qué acciones. Si tú pudieras regresar en el tiempo y pudieras decir a ti de hace 10 años, ¿qué le dirías? Algunos dirían, no, pues hubieras invertido en Bitcoin. Algunos dirían, no, hubieras invertido en Amazon, en Apple, en Netflix. Tal vez 10 años después, ¿cuánto costaría esa acción? ¿Cuánto se habrá incrementado tu patrimonio? Y algo totalmente clave es, creo que le pedí al equipo de trabajo que hicieran un post o un blog sobre el tema de la inequidad que hay en el mundo, ¿sí? Es una comparación que hacen entre
un 20% de los ricos contra los 20% de los pobres y ven cuál es la diferencia, ¿no? Y seguramente tu país, la mayoría de los países latinos, Colombia, México, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, estamos en una distancia muy larga y los países de Centroamérica, por supuesto, muy largo entre la inequidad, ¿sí? Es decir, la gente muy rica gana mucho. Voy a poner un ejemplo, tanto en Colombia como en Chile, seguramente en México, la mayoría, por ejemplo, piensen cuánto se ganan sus gobernantes, cuánto se gana un congresista en su país. Por lo menos 20 o 30 veces más que una persona que gana el salario mínimo. Y ahí es donde está la gran problemática. Estas personas que son líderes, que deberían ser líderes, ¿sí? Y no me gusta hablar de la política, ni hablo de colores, ni nada, pero lo que hablo es de esas personas que deben dirigir y ser líderes, tienen una proporción muy grande, la diferencia económica es muy grande. Y más aún, ellos jamás se moverían en temas donde las personas, donde salarios mínimos deberían estar, es decir, tomar el bus, el camión o metro, como lo diga en tu país, y transportarse eso para vivir el día a día. Y como no viven eso, no entienden lo que la mayoría de la gente tiene que vivir. Ahí es cuando si no hay comprensión de eso, por ejemplo, yo te puedo hablar de trading y de inversiones porque a mí me tocó vivirla, ¿no? Ojalá yo pienso mi papá, mi mamá, mi abuelo me hubiera enseñado como yo le enseño a mis hijos a invertir, ¿sí? Ellos no tienen ni idea, la gente cree que ellos saben de trading, pero lo único que saben es que deben ahorrar la mitad del dinero que siempre les llegan y invertirlo, bien sea en índice, en acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta que te hago es, hoy día, ¿estás haciendo eso? Y si no lo estás haciendo, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a arriesgar a hacer eso? Lo importante aquí no es en qué debo invertir, sino primero comenzar a ahorrar. Hace mucho tiempo hablamos de hacer Challenge 1K, lo he dejado atrás porque la verdad pienso que para muchas personas lo que quieren es un éxito rápido. Quieren el éxito sin paciencia. Tienen impaciencia para el éxito, como para hablarlo en otros términos. ¿Eres de las personas que tienes impaciencia para el éxito? Para poder vivir de tus inversiones, al menos tienes que dejar que pase un buen tiempo. Sí, hay personas que dicen que lo lograron tal, pero vuelvo y digo, muy pocos Taylor Swift existen, muy pocos Guns N' Roses existen, muy pocos Metallicas existen. Hay muchas bandas de rock o de metal, pero no todos logran tener esos éxitos que se logran. Por eso es tan importante que trates de estar entre la comunidad que podría estar, ¿sí? Pero muchos músicos o bandas de música pueden vivir tranquilamente, aunque no se vuelvan súper exitosos, pero sí pueden vivir. Entonces es el mismo caso. Si tú ahorraras, tal como se te ha dicho, no solamente yo, sino muchos asesores financieros lo dicen también, porque es más seguro, cada vez más se van a pagar menos salario, cada vez más va a ser más difícil ganar pensiones. Por ejemplo, creo que en Colombia ahora no estoy muy bien enterado del tema, pero creo que se puede pagar menor salario mínimo para gente que son de menor edad, una cosa así. O sea, ya eso se va a quedar así, o sea, automáticamente están empujando a que ganen menos dinero. Y ahora, fuera de eso, van a tener que aportar más y como ahora el sistema pensional se invirtió, o sea, ya hay muchas personas que necesitan recibir pensiones, pero muy pocas personas aportando, una pirámide invertida. Entonces, lo más probable es que si tú crees que dentro de 40, 50 años vas a recibir tu pensión, pues va a ser un poco complicado. Y ahí es donde tenemos que tomar el control, porque no podemos depender del Estado, no podemos depender de esos gobernantes que tienen esa diferencia de inequidad a nivel salarial, porque ellos al fin y al cabo van a tener su pensión, ¿cierto? Vitalicia, ¿sí? Mientras tú, si no haces lo que tienes que hacer, pues te vas a quedar ahí atrapado. Entonces yo te pregunto, ¿quieres quedarte ahí? ¿Quieres quedarte ahí? ¿Quieres quedarte donde estás ahora? ¿Seguir haciendo lo que haces? Puedes decir, no, a mí me encanta el trading. Yo a veces le he dicho, es un autoengaño. Puedes seguir diciendo, no, a mí me encanta ser emprendedor y vivir en la pobreza. O de una vez por todas, tomar el control y hacer que las cosas realmente sí sucedan. Hay que entender dos palabras claves. Se llama consecuencias y resultados. Lo que tú hagas genera consecuencias y resultados. Así que te hago la pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Y qué es lo que más te duele por la cual luchan las seres personas que tú más amas? Si tu esposo trabaja de más, si tu esposa trabaja de más,
si tiene que sacrificarse más, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que más te duele? ¿Por qué hablo de eso? Porque es una conexión directa hacia cómo nos vemos en el reflejo, en el espejo, ¿cierto? Me gustaría que mi esposa pudiera ser emprendedora, ganar su propio dinero, no tener que estar haciendo solamente cosas de la casa. Hemos hablado en ese live sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿verdad? Si eres mujer, no sé si viste ese live donde hablé un poco sobre eso. ¿Cuántas mujeres realmente trabajan y no es reconocida porque su trabajo es hacer cosas de hogar, de hijos, de atender, de comida, de mercado, de sacar la basura, tal vez inclusive todas esas cosas minucias que tienen, sacar la cita a tu marido, ir a la lavandería, que esté bien planchado, cosas así. Todo ese trabajo que no es paga, que si trabajase como de igualdad como un hombre, ganaría tal vez igual o más dinero. Entonces, a veces tú también sacrificas y haces, y si trabajas al igual que tu esposa y fuera de eso tienes que llegar a la casa y hacer todas esas cosas, incluyendo preparar la fiesta de cumpleaños de la familia, etcétera, 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 pues va a llegar en un momento en que tú te vas a sentir mal, o bueno, lo haces con muchísimo gusto, pero pues hay una parte que no te está reconociendo. ¿Cuántas veces los hombres de tu casa o los hombres que están a tu alrededor reconocen ese trabajo no remunerado que tú haces? A veces los hombres valientemente llegamos y decimos que yo traigo el dinero por eso tal cosa, pero porque no nos toca hacer un montón de cosas que sí le toca a las señoras. ¿Sí? Bueno, en fin, el caso es, puedes pensar lo que sea, pero si tú estudias las personas que tienen hoy día, son millonarios, se pueden pensionar con su riqueza, con su patrimonio, etcétera, son personas que ahorraron e invirtieron esos ahorros en cosas correctamente. Entonces, un libro que yo súper recomiendo se llama El millonario de al lado, realizado por dos personas que conocen muy bien de estadística, también catedráticos en dos universidades importantes en Estados Unidos. Hicieron un estudio realmente extenso durante años de personas millonarias y ricas en Estados Unidos, que qué cosas tenían en común, y se dieron cuenta de que tenían unos patrones muy particulares. Entonces, no me lo creas, lo peor que puedes perder es que hayas ahorrado y hayas invertido dinero. ¿Sí? Entonces, fiesta de nuestros perritos en la casa, seguramente llegó alguien a la casa, entonces ahí está. Y bueno, ya estamos muy cerca a los 30 minutos para no quitarte mucho tiempo, pero si lo haces correctamente, seguramente vas a notar la diferencia. Es una de las fórmulas válidas para lograr una riqueza. Trabajando duro no te va a llevar a la libertad financiera. Ganar 2.000, 3.000, 5.000, inclusive 10.000, como los congresistas, dólares al mes, no te va a hacer una persona rica. Inclusive los pobres congresistas, con ese ingreso, con ese salario, no van a ser ricos a menos que piensen a largo plazo. Y una de las cosas es que si tú comienzas y entiendes cómo funcionan las inversiones, no trading, cómo funcionan las inversiones, cómo funcionan las finanzas correctamente, entonces el dinero va a trabajar para ti y no tú para el dinero. Y la gran diferencia de la inequidad que existe entre las personas que siguen trabajando duro pero no logran entre familia, generación a generación, siempre se quedan ahí y las otras van agrandeciendo, es porque no es solamente porque tienen mayor ingreso, sino es porque además de eso invierten de la manera correcta. Por eso voy a seguir haciendo más videos de contenido sobre esto a partir de mañana. Seguramente verás algunos landing para que veas y puedas recibir esos contenidos sobre temas de finanzas y de inversiones en el canal de Yenuchu, para que estés al tanto de ella, para que participes, me hagas muchas preguntas, comentarios y dudas que tengas al respecto. Y comenzaremos seguramente con lo más correcto cuando se habla de temas de dinero, es de las deudas, ¿cierto? Cómo salir de las deudas, cómo gestionar deudas. Si no tienes deuda, súper, pero también es importante que no vuelvas a caer. El mito de la deuda buena, de la deuda mala, todos esos temas lo tocaremos en la siguiente sesión para que estés muy atento. Y como siempre, si llegamos a tener más de 500 personas ese día, entre los participantes que compartan y hayan compartido el enlace, etcétera, etcétera, vamos a rifar cualquier cosa que se nos ocurra, que sea votado durante el evento y para hacerlo bien, ¿listo? Entonces, como siempre digo, es mejor invertir que no invertir, es mejor ahorrar que no ahorrar,
¿sí? Es mejor saber más de cómo manejar tus finanzas que no saberla, así que todo depende de en cuánto tú quieres educarte, de entrenarte, de prepararte para lograr las cosas que tú quieres, ¿sí? Entonces, si no hay ese sacrificio de esa consecuencia que obtendrías si tomas una responsabilidad de ti, de tus finanzas, de tu vida, las consecuencias serán diferentes. Algunos que no lo hagan, pues no pasará nada. Otros que sí lo hagan, lo tendrán. Recuerden, el trading, como el emprender, las cosas se dan y otras cosas no se dan. La gente no entiende, pierde en el camino y dice, es que esto no es para mí, esto no. Sí, no para todos es el trading. Yo siempre he dicho lo mismo, no todos tienen la misma capacidad y sobre todo porque no todos tienen la capacidad de mantenerse al tanto, es decir, operan cuando quieren, no cumplen las reglas, no conocen un poco, invierten su dinero, arriesgan más de la cuenta, cosas por el estilo. Seguramente si haces eso vas a perder dinero. Es como abrir el famoso, no sé, un negocio cualquiera en donde no se debe dar, ¿sí? Entonces sí, es como tener una carnicería en una ciudad de veganos o cosas por el estilo, nunca les va a dar. Y yo veo todos los días eso cuando veo a las personas que hacen trading y se quejan y se quejan, se quejan. Hay una diferencia entre una mente que está seteada, configurada para el éxito y otra mente que está configurada para el fracaso. Jürgen Klarik habla de mentes mediocres, ¿sí? No me gusta tanto esa palabra, porque yo creo que todos tenemos una potencial, todos tenemos una capacidad de ser grandes, todos, por el hecho de ser humanos, tenemos la grandeza interna, porque como decimos, somos como copia, clones de Dios, de lo bello que es la naturaleza, ¿cierto? Pero algunos sí, definitivamente, tienen una configuración totalmente equivocada y por eso sigue frustrándose, no logrando los resultados. Y no olviden hacerme la pregunta para prepararte el contenido de estos días que vienen, ¿sí? Para preparar mi presentación, según las preguntas que ustedes me coloquen. Si es preguntas de trading, vamos a hacer también sesiones diferentes en la fanpage del Club de Inversionistas, ahí donde tocaremos ya todos los temas de trading. Pero yo quiero que pienses en este momento cómo quieres hacer las cosas, por qué haces lo que haces, qué es lo que más te duele de tus seres que tú amas, por lo que ellos están luchando. Son dos preguntas claves que si lo haces, seguramente te van a salir más respuestas, más preguntas. Tal vez extrañes a esas personas que dejaste en Venezuela, tal vez extrañes a esas personas que dejaste en tu país natal y estás en Estados Unidos o en Europa. Tal vez tienes muchas cosas ahí atrás que ojalá yo tuviera éxito en lo que estoy haciendo en trading tal para poder dar lo que necesita mi familia, pero para que tengas éxito en el trading o cualquier emprendimiento se requiere realmente de años, 5 años, 6 años, 10 años, para que puedas decir, oye, logré, ¿cierto? ¿Eres suficientemente paciente para esperar eso? Y ahí es donde está la inquietud. Mientras tanto, debemos configurar nuestra vida para que podamos vivir una vida digna y poder preparar esos 10 años. Por eso siempre hablo de club de inversionistas donde invertimos, no somos club de traders, para poder lograr eso, ¿sí? Los que me han hecho caso han invertido desde el año 2015-2016 en empresas como Netflix, Apple, Amazon, Nvidia, cosas por el estilo. Seguramente ya sus porcentajes de dinero han ido más del 50-100% de las inversiones. Y ahí es donde yo voy con el caso. Si ya solo con 5 años has logrado eso, con 4 años algunos han logrado más de 300 o 400% porque hicieron caso desde ese entonces, o de las recomendaciones que hemos hecho en SHIP o de las diferentes inversiones que hemos recomendado al comienzo, por ejemplo, del año 2019, esa es la idea, de que pues simplemente yo no puedo obligarte a que lo hagas, pero si tú tomas la decisión de hacerlo poco a poco, no me refiero a que inviertas 100.000, no el que tiene 100.000, sí, esa es la meta, llegar a ese nivel para que la riqueza produzca riqueza y no a través de tu propio esfuerzo, que el dinero sea el motor, el generador de tu riqueza y no de tu propio esfuerzo. Ahora, con tu propio esfuerzo, debes crear tu máquina de la riqueza, que es tu ahorro, tus inversiones, tu negocio o lo que fuese. Y mientras logres eso, tienes que trabajar duro, tener corazón fuerte, persistencia y no desistir y resistir hasta que logres tus resultados, tus metas. Bueno, les mando un corazón gigante a todos y espero tus comentarios para preparar el contenido para el día de mañana, ¿sí? No te lo vayas a perder. Chao.